Muchachos, bienvenidos a este nuevo módulo. En este caso estaremos viendo el módulo 5, su último módulo, en donde veremos el cálculo integral. ¿Sí? Empezando con el tema de integral definida e indefinida. Pues bien, entendamos primero qué es una integral o para qué nos sirve. ¿Sí? Entonces, pensemos que nosotros tenemos esta curva o en este caso esta recta f de x igual a 2x. ¿Sí? F de x igual a 2x, ¿sí? Es mi recta. Ahora, pensemos que yo quiero sacar la región perteneciente o bajo esta curva, es decir, en determinados límites. Si yo quiero sacar desde aquí, desde el origen hasta un punto x determinado, ¿sí? Pensemos, yo quiero tener toda esta región, ¿sí? Pero para poder yo sacar toda esta región, toda la región bajo mi recta o mi curva de un límite a otro, puedo sacar por varias regiones. ¿Sí? Para yo sacar toda esta región, yo puedo sacar por varias regiones y luego hacer una sumatoria. Para sacar toda mi R, yo puedo encontrar una R1, una R2, una R3, una región 4, 5, 6, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esta región va a ser la sumatoria de todas mis regiones, ¿sí? Es decir, esta región va a ser igual a mi región 1 más mi región 2, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mi integral? Mi integral es la sumatoria de todas estas regiones para hallar una región total. Como su nombre mismo lo dice, es una integral, integra varias partes para formar un todo. Sí, esa es mi integral. Básicamente nos basamos en ese concepto. Ahora, tenemos una integral indefinida y una integral definida. ¿Sí? ¿Cómo puedo diferenciar entre estas? Pues, por ejemplo, basándonos en esto, una integral definida sería aquella en la que defino de dónde a dónde yo quiero tomar mi región, de dónde a dónde quiero saber yo la región bajo esta curva. Porque si bien nosotros sabemos esta región o esta recta se extiende hasta el infinito, ¿sí? Entonces yo puedo sacar tal vez de este punto a este punto, de aquí a acá, no sabemos, ¿sí? Entonces puedo tener o una integración definida por ciertos límites o una integración indefinida, es decir, dejo mi fórmula o mi función de integral indefinida y puedo usarla cuando corresponda si yo deseo poner límites, ¿sí? Ahora bien, veamos. La integral indefinida. Este va a ser mi signo o mi símbolo de integración, ¿sí? Entonces, aquí que me dice que la integral de f de x con respecto a x va a ser igual a una f mayúscula de x más c, más una constante, ¿sí? Sí y solo si f' de x, es decir, la derivada de mi f mayúscula de x es igual a f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que f' de x va a ser la antiderivada de f de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar con derivadas e integrales, estas están muy relacionadas, ¿sí? Para nosotros tomar la integral en el caso de esta función, esta va a tener una antiderivada, ¿sí? Esa antiderivada, la derivada de, en este caso, f mayúscula de x, va a ser la antiderivada de mi función original. Esto, en ejercicios posteriores, lo vamos a entender de mejor forma, ¿sí? Ahora, estas fórmulas que nosotros podemos visualizar aquí son fórmulas básicas de integración, como por ejemplo la integral de una constante, ¿sí? La integral de una constante con respecto a x es esa constante por mi variable, en este caso x, más c, ¿sí? Siendo k una constante cualquiera. Ahora bien, ¿qué me dice esto? La integral de x a la n con respecto a x va a ser igual a mi x, en este caso mi variable, y la potencia voy a sumar 1. Recuerdan que en las derivadas restábamos, aquí sumamos. ¿Cuál era otra característica de las derivadas? Que pasábamos a multiplicar el exponente. Aquí pasa a dividir el exponente ya sumado.
¿sí? Por eso tenemos que la derivada de x a la n con respecto a x va a ser x elevado al n menos 1 sobre n más 1 más una constante, siempre que n sea diferente de 1, ¿sí? Es decir, que mi exponente sea diferente de 1. Bien, veamos. ¿Qué pasa si yo tengo x elevado a la menos 1? ¿Sí? Cuando yo tengo x a la menos 1 es lo mismo que tener su recíproco, 1 sobre x, ¿sí? O lo mismo que tener esta expresión de aquí, es decir, que si yo tengo la integral de 1 sobre x con respecto a x, esto va a ser igual a logaritmo natural de x más c, ¿sí? Para x mayor a 0, ¿sí? Siempre que x sea mayor a 0, pues no hay logaritmos de números negativos. Ahora bien, ¿qué me dice aquí? La integral del exponente de x, e elevado a la x. Sí, la integral del exponente de x es igual al mismo exponente de x más c, más una constante. Ahora, veamos, la integral de una constante por una función con respecto a x es igual a esa constante por la integral de f de x con respecto a x, siendo k una constante. Ahora, aquí ¿qué tenemos? La integral de una suma o diferencia de funciones. La integral de una suma o diferencia de funciones con respecto a x, en este caso, va a ser igual a la integral de mi primera función de x, más o menos, dependiendo si se esté sumando o restando, más o menos la integral de mi segunda función, en este caso de g de x, ¿sí? Estas son las reglas básicas con las que nos vamos a poder manejar en cuanto a integrales, ¿sí? Claro que hay muchas más, al igual que vimos en derivadas, hay muchas más reglas, tanto de derivación como de integración, a más de las que hemos visto, ¿sí? Estas reglas podemos encontrar en nuevas tablas, buscar en el internet, ustedes van a encontrarlas fácilmente, pero para manejarnos ahora con estas es suficiente, ¿sí? Entonces, veamos ahora a qué se refiere la integral definida. Como les mencionaba inicialmente, aquí ya me limita una región, ¿sí? Me limita, me dice yo quiero sacar la región de este punto a tal punto, ¿sí? Entonces veamos, me dice que la integral definida, ¿sí? De aquí que tengo, la integral de f de x con respecto a x desde a hasta b, es decir, que este es mi inicio, por ejemplo aquí, y B es mi final. Entonces, imaginemos que me está pidiendo desde A hasta B, ¿sí? Inicio, final. Siempre el de abajo, inicio, el de arriba, final, ¿sí? De A hasta B de f de x con respecto a x es un número definido como el límite de una suma, ¿sí? Como yo les mencionaba, esta región podemos encontrarla bajo la sumatoria de varias regiones, ¿sí? Pero aquí en la integral definida, estas sumatorias están limitadas desde, en este caso, entre los límites A y B, mientras que en la indefinida no tenemos límites, ¿sí? Ahora, próximo a esto, se puede ver el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué me dice este teorema? ¿Sí? Me dice que si f es continua, ¿sí? Es decir, que la función en este intervalo tiene que ser continua, no tiene que tener discontinuidad de ningún tipo, ¿sí? Debe estar normalizada. Su dominio tiene que estar entre estos valores, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? Que si f es continua en el intervalo AB, incluyendo A y B, y f es cualquier antiderivada de f, recuerden esto, si f mayúscula es cualquier antiderivada de f en el intervalo AB, incluyendo A y B, entonces me dice que la integral definida desde A hasta B de f de x con respecto a x será igual a la antiderivada, bueno, aquí igual a f mayúscula, que es ya la derivada de f de x, f mayúscula o la integral de f en b menos la integral de f en a. ¿Sí? Esta f mayúscula representa mi función ya integrada. ¿Sí? Entonces será mi integral de f en b menos mi integral de f en a. Bien, entonces
Eso, muchachos, ha sido la introducción para entender el concepto del cálculo integral, en este caso, eh, empezando con lo que es integral definida e indefinida. Ahora realizaremos ejercicios para una mejor comprensión. Bien, muchachos, para finalizar el tema de integral definida e indefinida, procederemos a la resolución de ejercicios. ¿Sí? Recuerden que estos ejercicios son sacados de su libro, tanto de la sección, en este caso 4.2 y perdón, 14.2 y 14.7, los numerales que ustedes pueden visualizar. Ahora veamos, ¿qué me pide aquí? Hallar la integral. En esta sección de aquí vamos a ver integrales indefinidas y en la de acá definidas, ¿sí? Entonces aquí, hallar la integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? A sacar las integrales según las reglas básicas que ya hemos estudiado. Veamos, ¿qué tengo aquí? La integral de x sobre 7 menos 3 cuartos de x cuarta de x, o con respecto a x. Entonces, primero voy a aplicar la regla de suma o resta de integrales, ¿sí? En la que en la integral de la suma, o en este caso diferencia de dos funciones, es igual a la integral de la primera función menos la integral de la segunda función. Sí, entonces integremos mi primera función. Sí, es lo que dice aquí. Ah, y otra propiedad también aquí aplicable es la de la constante por la integral de una función. Es decir, que la integral de la constante por una función es igual a la constante por la integral de esa función. Sí, es lo que he aplicado aquí. Ahora sí voy a proceder a resolver un séptimo por la integral de x. La integral de x, ¿qué pasaba cuando yo tengo un exponente? Le sumo, el exponente en este caso es 1, 1 más 1, 2, y divido para ese mismo exponente ya sumado. Entonces sería x al cuadrado sobre 7 por 2, ¿sí? Que nació de la derivación de mi x, menos 3 cuartos por la derivada de x cuarta. ¿Qué es lo que hago? Sumo 4 más 1, 5, y divido para ese mismo exponente dividido. Entonces, x quinta sobre 5 por 3 cuartos, más una constante, ¿sí? Porque estamos hablando de integral indefinida. Entonces, opero, ¿no? Me quedaría x al cuadrado sobre 7 por 2, 14, menos, en este caso, 3 cuartos por un quinto, me daría 3 sobre 4 por 5, 23 veinteavos por x quinta y más mi constante. Es decir, que x cuarta sobre 14 menos 3 veinteavos por x quinta más c es la integral de mi función inicial, ¿sí? De esta función x sobre 7 menos 3 cuartos x cuarta. Bien, procedamos. ¿Qué dice en mi segunda integral? Me dice que saque la integral definida de u elevado a la e más e elevado a la u, o exponencial de u, con respecto a u. Sí, ahora voy a integrar con respecto a u. Pues bien, ¿dónde tengo u? Aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasaba? La primera regla que yo voy a aplicar es la de suma y resta. Sí, separo mis integrales. Sí, esta integral compuesta la separo en la suma de dos integrales. Ya, entonces, ¿qué me decía de la integral de u a la e con respecto a u? ¿Sí? ¿Qué me decía de esto? Recordemos, es como tener x a la n. ¿Sí? ¿A qué era igual la integral de esto? A x n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Simplemente que ahora estoy integrando con respecto a u. Entonces, ¿esto qué debería ser? Ahora con respecto a u elevado al exponente más 1, en este caso el exponente era e más 1 dividido para ese mismo exponente ya sumado, dividido para e más 1, ¿sí? Más la integral de e a la u. Ahora recordemos la integral de e a la x de x. Esto era igual al mismo exponencial, ¿sí? Entonces, e a la u con respecto a du es igual a eu, y siempre, no olviden, en integrales indefinidas, sumar la constante. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto solo aplicación de reglas básicas. Veamos qué me dice en esta última integral. Integral de 6e a la u menos u cubo, todo esto por raíz de u más 1, cierro paréntesis y cierro con respecto a u.
Bien, resolvamos. Igual aquí tengo una sumatoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Miren, esta u al cubo voy a pasar a multiplicar por lo que está dentro de mi paréntesis. Por tanto, aquí queda 6e a la u menos u cubo por u a la u medio, porque recuerden que la radicación podemos pasar a potenciación. Es decir, que la raíz cuadrada, en este caso de u, o la raíz de grado 2 va a ser igual a 1 sobre el grado de la raíz, que en este caso es 2, es decir, que es como tener u a la u medio. Entonces, u cubo por u a la u medio se suman, conservo mi base y se suman los exponentes. ¿Cuál es mi base? U. Y entonces, ¿qué exponente subo? 3 más un medio. Sí, 3 más un medio es como sumar 6 medios más un medio me da 7 medios. ¿Sí? 7 medios y menos u cubo más uno menos por más menos, u cubo por uno me da a u cubo, ¿sí? Entonces ya tengo toda esta, la expresión inicial, ya la tengo desglosada en una sumatoria o en una diferencia. Entonces procedo a aplicar que la integral de toda esta expresión voy a hacerlo por integrales separadas, la suma de integrales, ¿sí? Entonces, vamos, voy a integral de 6e a la u. Recordemos que la integral de una constante por la función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces sería 6 por la integral de u. ¿Cuánto es la integral de e elevado a la u con respecto a du? Es la misma exponencial. Entonces me queda 6 por eu menos esta. Recordemos la regla del exponente. Le sumo 1 al exponente y divido para ese mismo exponente ya sumado. Entonces, 7 medios más 1 es igual a 9 medios. Entonces queda u elevado a la 9 medios y esto dividido para ese mismo exponente sumado, que eso es 9 medios, ¿sí? Menos u al cubo, otra vez, una regla de exponencial. ¿Qué es lo que hago? U elevado al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Entonces, 3 más 1, 4. U a la cuarta sobre 4 más mi constante. ¿Sí? Si yo opero esto, me va a quedar igual a 6e a la u menos, en este caso es medios con medios, extremos con extremos. Como está dividido para 9 medios, el 2 pasa al extremo de arriba y me queda 2 novenos de u elevado a la 9 medios menos u cuarta sobre 4 más c. ¿Sí? Bien, esos fueron ejercicios en cuanto a integrales indefinidas. Ahora veamos ejercicios relacionados a integrales definidas. ¿Qué me dice este primero? Me dice que saque la integral definida de 1 a 2 de x a la menos 2 sobre 2 con respecto a x. Bien, entonces primero, ¿qué es lo que hago? Derivo, perdón, integro. Entonces voy a integrar esto, ¿sí? Es como integrar un medio por la integral de x a la menos 2. ¿Cuál es la integral de x menos 2? ¿Qué es esto? Un exponencial. ¿Qué es lo que me dice cuando tengo un exponencial? X, el exponencial, más 1 y dividido para eso mismo. Menos 2 más 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 1. Y ese es el que divido también. Y ese que paso a dividir también se multiplica por el 1 medio que ya tenía. Entonces me queda x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 1 medio por 2, ¿sí? Y esta es la forma de poner el símbolo de los límites definidos, ¿sí? Cuando ya acabo de integrar, yo pongo los límites en los que voy a integrar, en este caso, de 1 a 2, inicio y final, ¿sí? Desde dónde a dónde voy a integrar mi área, es decir, qué área, qué región voy a tomar yo. Entonces, aquí opero x elevado a menos 2 más 1, menos 1 sobre 2 por 1, 2, y este menos queda aquí, entonces x a la menos 1 sobre 2, y todo esto es negativo, entre los límites de 1 a 2, ¿sí? Ahora, ¿qué paso? Hacer, recordemos cuando vimos el concepto de integral definida, ¿a qué me daba igual todo esto? Sí, a la función ya integrada del inicio con respecto al inicio menos la función integrada con respecto al fin, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué es lo que reemplazo? Aquí, tanto el 2 como el 1, ¿sí? Pero en el primer reemplazo, siempre el final, el 2. Entonces, ¿qué reemplaza aquí? El 2 a la menos 1 sobre 2, esto negativo, menos
es la diferencia entre estos dos límites menos la misma función integrada, pero ahora sustituida con el inicio, que sería 1, ¿no? Menos 1 elevado a la menos 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuánto me queda? 2 a la menos 1 es como tener un medio, ¿no? Entonces, un medio por un medio me va a dar un cuarto. Por ser menos, menos un cuarto, menos por menos, más, y 1 a la menos 1 es como tener 1 igualmente, porque 1 elevado a cualquier número me da 1. Entonces, tengo menos un cuarto más un medio, me da igual a un cuarto. ¿Cómo pueden diferenciar? Miren, aquí tenemos una respuesta integral indefinida, una respuesta con respecto a x, mientras que integral definida ya me da un número definido. ¿Sí? Ahora bien, veamos este último ejercicio. Me dice que debo encontrar la integral definida entre 2 y e más 1 de 1 sobre x menos 1 de x. Ahora, recordemos, ¿cuál era la integral de 1 sobre una función? ¿Sí? Debemos sacar la respuesta de esta era con logaritmo natural, ¿sí? Recordemos cuando teníamos la integral de 1 sobre x de x, ¿sí? Esto era igual al logaritmo natural de x más una constante, en el caso de ser una integral indefinida. Aquí, como tengo definida, ya puedo aplicar los límites. Entonces, según esta regla, el logaritmo de 1 sobre x menos 1, perdón, la integral de 1 sobre x menos 1 viene a ser igual al logaritmo natural entre valor absoluto, porque el logaritmo natural o los logaritmos solo pueden ser de números positivos. Aquí va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 entre los límites desde 2 hasta e más 1. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo integrada mi función. Ahora voy a aplicar los límites, ¿sí? Entonces es la resta del límite final en mi función menos el, el límite inferior en mi función, ¿sí? Entonces sería logaritmo natural de e más 1, reemplazo en x, e más 1 menos 1 y menos logaritmo natural de 2, que reemplazo aquí, menos 1. Aquí, ¿cuánto me va a quedar? Aquí se me van a eliminar más 1 menos 1, 0. Y aquí 2 menos 1 me va a dar a 1. Ahora bien, el logaritmo natural de e es 1. Es como tener logaritmo en base e de e, ¿sí? Cuando tengo el logaritmo de un número de la misma base es igual a 1, ¿sí? Menos el logaritmo natural de 1 es 0, ¿sí? Entonces, 1 menos 0 será igual a 1. Entonces, muchachos, aquí hemos visto los ejercicios referentes a los temas de integral definida e indefinida. No olviden las normas, tanto para integral indefinida, como son que queda en una función más una constante, y así como de integral definida, que nos dará un valor final único, sí, como respuesta. Esto ha sido todo en cuanto a integral definida e indefinida, y nos vemos en las próximas clases. So